Hook. En las aguas misteriosas de Japón habita una criatura que ha inspirado temor, curiosidad y veneración durante siglos. El Ningyo. Lejos de la imagen romántica de las sirenas occidentales, el Ningyo es descrito como un ser híbrido de pez y humano, con rasgos inquietantes y una presencia que anuncia desgracias. Las crónicas cuentan que su captura traía tormentas, enfermedades o incluso la ruina de pueblos enteros. Pero lo más perturbador es el oscuro secreto que esconde su carne. Quien la probara podía alcanzar la inmortalidad, aunque a un precio terrible. Historias como la de Yao Bikuni, la monja que vivió más de 800 años tras consumir la carne de Ningyo, mantienen viva la duda sobre si se trata de un mito o de una verdad oculta bajo las olas. Estamos frente a simples relatos de marineros o a la evidencia de un terror real que las aguas de Japón aún guardan celosamente. Capítulo 1. El llamado del mar. El origen del Ningyo. Desde tiempos inmemoriales, Japón ha vivido de cara al océano. Sus costas, bañadas por aguas ricas en vida marina, fueron tanto fuente de sustento como escenario de leyendas que buscaban explicar lo inexplicable. Entre esas historias surge una criatura que, a diferencia de la sirena occidental de voz encantadora y belleza hipnótica, encarna una figura inquietante, perturbadora y cargada de presagios. El Ningyo. El término japonés Ningyo se traduce literalmente como hombre pez. Sin embargo, esta traducción resulta insuficiente para capturar el terror y el misterio que su imagen proyectaba en la imaginación de los marineros y aldeanos costeros. Lejos de la elegancia asociada a las sirenas griegas o europeas, el Ningyo era descrito como un ser híbrido de rasgos grotescos, cuerpo de pez, pero con un rostro humanoide de cabellos desordenados, piel resplandeciente y a veces hasta una voz que recordaba el llanto de un niño. Su mera aparición no era motivo de asombro ni de belleza, sino de temor. Las crónicas más antiguas señalan que atrapar un Ningyo podía desencadenar desgracias inimaginables. Pueblos enteros relataban cómo, tras su captura, caían sobre ellos tormentas devastadoras o epidemias que arrasaban con la vida de familias enteras. Por esa razón, lejos de querer cazarlos, los pescadores japoneses temían encontrarse con estas criaturas y, de hacerlo, optaban por devolverlas al mar lo más pronto posible, como un intento desesperado de evitar la ira de los dioses o de la propia naturaleza. Pero, ¿de dónde surgió este mito? El origen del Ningyo está profundamente ligado a la relación espiritual que Japón siempre mantuvo con el océano. Para las antiguas comunidades pesqueras, el mar era una fuerza viva, a la vez generosa y cruel. Alimentaba a sus hijos, pero también podía reclamar sus vidas en tormentas implacables. En este contexto, el Ningyo no era simplemente una criatura fantástica. Representaba la manifestación de ese poder misterioso e incontrolable que habitaba en las profundidades. Era la personificación de los peligros invisibles que acechaban bajo las olas. La diferencia más notable con respecto a las sirenas occidentales radica en el simbolismo. Mientras en Europa las sirenas eran vistas como tentadoras que llevaban a los hombres a su perdición mediante el deseo y la seducción, en Japón el Ningyo simbolizaba la desgracia, la advertencia y la consecuencia de la codicia humana. No era un ser que atrajera con cantos, sino un espectro marino cuya aparición significaba que algo terrible estaba por suceder. Los relatos del Ningyo fueron transmitidos de generación en generación, mezclándose con supersticiones locales y creencias budistas y sintoístas. En muchos templos de Japón aún se conservan supuestas reliquias de Ningyo, restos momificados con forma de pequeñas criaturas marinas, a menudo deformadas, que se exhiben como prueba de su existencia. Aunque muchos de estos restos resultaron ser combinaciones de huesos y pieles de animales marinos cocidos artificialmente, en la antigüedad
eran venerados como testimonios sagrados de lo sobrenatural. El mito del ninjo, por tanto, no nació como una simple historia fantástica, sino como un reflejo de la forma en que los japoneses entendían su relación con el mar. Era el eco de un pueblo que veía en el océano no solo abundancia, sino también misterio, amenaza y lo inexplicable. Una advertencia que recordaba a todos que el mar debía respetarse, pues su poder estaba más allá del entendimiento humano. Así, el llamado del ninjo sigue resonando a través de los siglos, no como un canto melodioso que atrae a los navegantes, sino como un grito ancestral, un recordatorio de que, en las profundidades del mar de Japón, lo desconocido sigue esperando a ser descubierto. Oh temido. Capítulo 2. Mensajero de desgracias. En la tradición japonesa, pocas criaturas eran tan temidas como el ninjo. Su sola mención evocaba calamidades, y su avistamiento se interpretaba como un oscuro presagio. Para los pescadores y aldeanos costeros, encontrarse con uno de estos seres no significaba una historia curiosa que contar, sino la inminencia de una tragedia que podía alcanzar a toda la comunidad. Los relatos transmitidos durante siglos afirman que la captura de un ninjo traía consigo infortunios de gran escala. En algunos pueblos se decía que apenas aparecía uno en las redes, el cielo se cubría de nubes negras y violentas tormentas azotaban la costa, destruyendo embarcaciones y arrasando con las aldeas. Otros afirmaban que el contacto con su cuerpo generaba epidemias misteriosas, enfermedades que se propagaban rápidamente y que podían diezmar familias enteras. La conexión del ninjo con la desgracia no es casual. En el pensamiento japonés tradicional, todo ser que rompía el equilibrio natural podía convertirse en un símbolo de caos. Atrapar un ninjo era, en cierto modo, desafiar los límites del mundo marino y transgredir un orden sagrado. Así, las desgracias que lo seguían eran interpretadas como una respuesta inevitable, una especie de castigo divino. Un antiguo registro del período Edo cuenta la historia de unos pescadores que, al capturar accidentalmente un ninjo, decidieron llevarlo a tierra como un trofeo. Sin embargo, esa misma noche, una gran tormenta arrasó con el pueblo costero, destruyendo cosechas y casas y cobrándose la vida de decenas de personas. Los supervivientes juraron que la desgracia había sido consecuencia directa de la captura y, desde entonces, el ninjo fue visto no solo como un mal presagio, sino como un mensajero de la desgracia misma. En otras versiones, el ninjo aparecía en las orillas, arrastrado por el mar, como si se dejara ver solo para advertir de una catástrofe inminente. Algunos cronistas relataban que su hallazgo en la playa precedía terremotos, tsunamis o epidemias que poco después azotaban la región. En ese sentido, el ninjo no era solamente una criatura temida, sino también una especie de profeta del infortunio, una figura que anunciaba el sufrimiento que estaba por venir. El temor era tan grande que muchas comunidades adoptaron rituales de purificación cada vez que alguien aseguraba haber visto un ninjo. Sacerdotes sintoístas eran llamados para realizar ofrendas al mar y devolver la criatura a las aguas profundas, con la esperanza de calmar las fuerzas que despertaban su ira. El acto de liberarlo no solo era una manera de deshacerse de la desgracia, sino también un gesto de respeto hacia los misterios del océano. Lo interesante es que, a pesar de su reputación siniestra, la figura del ninjo también cumplía una función social. Recordaba a las comunidades costeras que debían vivir en armonía con el mar y que cualquier exceso o falta de respeto hacia él podía traer consecuencias fatales. El ninjo, en este sentido, no era únicamente un monstruo marino, sino un símbolo cultural de advertencia, una voz que obligaba a los hombres a no olvidar la fragilidad de su propia existencia frente a las fuerzas de la naturaleza.
Así, la imagen del niño como mensajero de desgracias se consolidó con el tiempo. No era visto como un enemigo que debía cazarse o destruirse, sino como una presencia ominosa que exigía precaución y respeto. En cada historia, su aparición estaba ligada a una catástrofe, como si fuera el vínculo directo entre el mundo humano y las insondables voluntades del mar. El niño, en su papel de anunciador de tragedias, se convirtió en un recordatorio ancestral de que el océano, aunque fuente de vida y prosperidad, también guarda un rostro oscuro y despiadado. Un rostro que, cuando emerge en forma de hombre pez, advierte que lo peor está por suceder. Capítulo 3. La carne prohibida. Inmortalidad y maldición. Si algo distingue al niño de otras criaturas marinas de la mitología mundial, es el oscuro secreto que esconde en su carne. No se trataba únicamente de un ser que anunciaba desgracias. Según las leyendas japonesas, comer la carne de un niño podía otorgar al hombre un don prohibido, la inmortalidad. Pero este regalo, como todo lo que proviene de lo desconocido, traía consigo un precio terrible. Los relatos cuentan que, en ocasiones, pescadores hambrientos que no reconocían al niño y lo confundían con un pez extraño, llegaban a cocinarlo. El sabor, decían, era inusualmente delicioso, con un aroma dulce que se extendía por la aldea. Sin embargo, tras ingerirlo, quienes lo comían dejaban de envejecer. Lo que en principio parecía una bendición divina, pronto se revelaba como una condena interminable. Ver morir a sus seres queridos, vivir en soledad y arrastrar el peso de los siglos en un mundo que seguía cambiando. El ejemplo más célebre de este mito es la leyenda de Yaobikuni, la monja inmortal. Según la historia, un pescador atrapó accidentalmente un niño y, sin reconocerlo, llevó su carne a casa. Durante un banquete, sirvió el extraño manjar a sus invitados, pero todos sospecharon de la rareza del plato y lo rechazaron. Solo su hija lo probó, sin saber que ese acto marcaría su destino. A partir de ese día, la joven dejó de envejecer. Pasaron décadas, luego siglos, y mientras el mundo se transformaba a su alrededor, ella permanecía joven. Tras más de 800 años de vida, abrumada por la soledad y el sufrimiento de haber visto perecer a generaciones enteras, Yaobikuni decidió convertirse en monja y dedicar el resto de su existencia a la meditación y la penitencia, hasta desaparecer misteriosamente de la historia. Este relato, profundamente enraizado en la tradición japonesa, refleja no solo el temor al niño, sino también una reflexión sobre el deseo humano de desafiar la naturaleza. La inmortalidad, presentada en tantos mitos y leyendas como un anhelo, aparece aquí como una maldición disfrazada de regalo. La carne del niño se convierte en una metáfora de la codicia y de los peligros de desear lo imposible. A lo largo de los siglos, varias aldeas japonesas afirmaron haber sido escenario de incidentes similares. Algunas crónicas mencionan personas que parecían no envejecer, vinculándolas al consumo accidental de carne de niño. En otros casos, se decía que quienes la comían enfermaban gravemente, como si el cuerpo humano no pudiera soportar la energía extraña de aquella criatura. Para los japoneses, la idea de que el niño otorgara vida eterna también tenía un trasfondo religioso. El budismo, muy presente en la cultura del país, enseña sobre la impermanencia de todas las cosas. En ese contexto, el mito del niño recordaba que aferrarse a la inmortalidad es rebelarse contra el orden natural y, por lo tanto, condenarse al sufrimiento. Así, la carne del niño nunca fue vista como un tesoro, sino como un tabú. Comerla era desafiar lo sagrado, tentar a lo prohibido. Y aunque las historias podían variar, en algunas, el consumidor alcanzaba una vida eterna, en otras, caía enfermo o sufría deformaciones. Todas coincidían en que nada bueno podía surgir de aquel acto. En la imaginación colectiva,
El ninjo se transformó así en mucho más que un mensajero de desgracias. Se convirtió en la encarnación de la tentación prohibida. Un ser cuya mera existencia ponía a prueba la ambición humana y revelaba que incluso el mayor de los dones, si es obtenido de forma indebida, puede convertirse en la peor de las maldiciones. Capítulo 4. Yao Bikuni, la monja inmortal entre todas las leyendas que rodean al ninjo. Ninguna es tan famosa ni tan inquietante como la historia de Yao Bikuni, la mujer que habría alcanzado la inmortalidad tras probar, sin saberlo, la carne prohibida de esta criatura marina. Su relato ha sobrevivido siglos, viajando a través de templos, crónicas y tradiciones orales, hasta convertirse en uno de los mitos más emblemáticos del folclore japonés. La historia comienza en una aldea costera, donde un pescador regresó del mar con una captura extraña, un pez de aspecto humanoide, con rostro extraño y ojos casi humanos. Sin comprender la magnitud de lo que había encontrado, decidió llevarlo a casa. Aquella noche organizó un banquete para compartir su hallazgo con amigos y vecinos. Preparó la carne del ser y la sirvió como un manjar exótico. Sin embargo, los invitados, al observar la forma peculiar de la criatura, se llenaron de sospechas. Algo en aquel pez no parecía natural. Con desconfianza todos evitaron probarlo. Solo la hija del pescador, inocente y curiosa, comió un pequeño trozo. Nadie sospechó entonces que ese gesto cambiaría su destino para siempre. Con el paso de los años, algo extraño comenzó a notarse. Mientras sus amigas crecían y envejecían, ella conservaba la juventud intacta. Década tras década su piel permanecía tersa, su cabello brillaba y su cuerpo no mostraba señales de desgaste. Lo que al principio fue motivo de asombro, pronto se convirtió en un secreto perturbador. La joven no envejecía. La leyenda cuenta que vivió más de 800 años, vagando de pueblo en pueblo, siempre igual. Mientras veía a generaciones enteras nacer, crecer y morir, se casó varias veces, pero tuvo que enterrar a cada uno de sus maridos. Vio morir a sus padres, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Con el tiempo, la carga de la eternidad se convirtió en un tormento insoportable. Abrumada por la soledad y el dolor de una vida interminable, la mujer tomó la decisión de retirarse del mundo. Se convirtió en monja budista y dedicó su existencia a la meditación, la oración y la búsqueda de la redención. Así recibió el nombre de Yao Bikuni, que puede traducirse como la monja de los 800 años. Se dice que recorrió templos, predicó la impermanencia de la vida y advirtió a los hombres sobre los peligros de desafiar lo natural. Existen múltiples versiones sobre su final. Algunas narran que, tras siglos de peregrinaje, Yao Bikuni desapareció un día en una cueva cercana a la costa, sumida en la oscuridad del mar que le había entregado su destino. Otras aseguran que simplemente se desvaneció, dejando tras de sí solo la huella de un misterio sin resolver. Más allá de su desenlace, la figura de Yao Bikuni encierra un mensaje profundo: la inmortalidad, lejos de ser un don, puede transformarse en la más cruel de las condenas. Su historia es, en esencia, una reflexión sobre el peso del tiempo y la soledad que acarrea vivir eternamente, mientras todo lo demás desaparece. Incluso hoy, en algunos templos de Japón, se veneran supuestas reliquias relacionadas con ella. En lugares como Fukui o Wakasa, se cuentan historias de monjas que afirman descender espiritualmente de Yao Bikuni, preservando la advertencia que su leyenda encierra. Ya no se trata solo de un mito, sino de un recordatorio cultural y espiritual que trasciende generaciones. El mito de Yao Bikuni, ligado inseparablemente al ninjo, revela el lado más trágico del deseo humano: querer vencer la muerte. Pero en el Japón ancestral, la historia servía como advertencia de que el equilibrio de la vida no debía romperse, porque lo que parece un regalo del mar puede ser, en realidad, la más amarga de las maldiciones. Capítulo 5.
ecos en la historia y la ciencia. El mito del niño no quedó limitado al folclore oral. A lo largo de la historia de Japón, múltiples registros escritos, crónicas locales y objetos conservados en templos y museos han mantenido viva la idea de que esta criatura pudo haber existido. Más allá de la fantasía, los ecos de su leyenda se entrelazan con la historia y hasta con la ciencia, alimentando el debate sobre qué tan real pudo haber sido este ser marino. Durante el período Edo, 1603-1868, abundan los relatos de avistamientos de Ningyo. Algunos documentos narran cómo pescadores encontraban criaturas extrañas en sus redes y las describían con rostros humanos, cabellos largos o manos semejantes a las de una persona. Estas historias, transmitidas a través de grabados y manuscritos, eran tomadas muy en serio por las comunidades costeras, que las interpretaron como advertencias divinas. En muchos templos japoneses aún se conservan supuestas momias de Ningyo. Se trata de restos de pequeñas criaturas con aspecto híbrido entre pez y humano, cuidadosamente preservadas durante siglos y veneradas como objetos sagrados. Algunos de estos especímenes han sido estudiados en tiempos modernos y resultaron ser creaciones artificiales, combinaciones de huesos, piel y pelo de distintos animales cosidos hábilmente para reforzar la ilusión de un ser fantástico. Sin embargo, su mera existencia muestra hasta qué punto el mito del Ningyo caló en la cultura japonesa, al punto de convertirse en un símbolo tangible de lo sobrenatural. Más allá de estas reliquias, existen explicaciones científicas que podrían arrojar luz sobre el mito. Algunos investigadores sostienen que el Ningyo pudo haberse inspirado en animales marinos reales. Criaturas como los dugongos o manatíes, mamíferos acuáticos de gran tamaño, fueron confundidos en diferentes culturas con sirenas. De hecho, los propios marineros europeos del siglo XV describieron a los manatíes como mujeres del mar al observarlos desde la distancia. No es difícil imaginar que, en la penumbra de una tormenta o en la visión distorsionada de un pescador cansado, un animal extraño pudiera transformarse en la mente colectiva en el temido Ningyo. También se han propuesto teorías que relacionan el mito con deformidades naturales de peces o incluso con cadáveres humanos, arrastrados por el mar y desfigurados por la marea. En una sociedad profundamente espiritual, como la del Japón antiguo, cualquier hallazgo fuera de lo común podía adquirir rápidamente un carácter sagrado o maldito, reforzando la creencia en lo sobrenatural. La ciencia moderna descarta la existencia de una criatura como el Ningyo. Sin embargo, la persistencia de su leyenda habla de una verdad más profunda, la necesidad humana de dar sentido a lo desconocido. Para los japoneses de antaño, el mar era una fuerza inmensa, capaz de dar vida y arrebatarla en un instante. El Ningyo surgió como un símbolo de ese misterio insondable, una representación de lo que no podía explicarse con palabras ni comprenderse con certeza. Hoy, la figura del Ningyo continúa despertando fascinación. Investigadores, artistas y curiosos siguen preguntándose si detrás del mito hubo alguna vez un encuentro real con lo inexplicable, o si simplemente fue el reflejo de los miedos, deseos y advertencias de un pueblo que aprendió a escuchar el murmullo del océano. Y aunque la ciencia nos dé respuestas, el eco del Ningyo permanece como un recordatorio de que, en las profundidades del mar, siempre habrá secretos esperando a ser descubiertos. Capítulo 6. Entre mito y terror. Realidad oculta. El Ningyo es, sin duda, una de las criaturas más desconcertantes del folclore japonés. A lo largo de los siglos se le ha temido como mensajero de catástrofes, venerado como guardián de secretos marinos y maldecido por la inmortalidad que su carne otorgaba. Pero al llegar a este punto la pregunta es inevitable. ¿Fue todo un mito, nacido del miedo y la imaginación?
¿O acaso hay algo más, una verdad oculta que todavía se esconde bajo las aguas de Japón? El mar siempre ha sido un territorio de misterio. Incluso con la tecnología moderna, gran parte de los océanos permanece inexplorada. Las profundidades siguen siendo un reino desconocido, donde habitan criaturas que desafían la lógica y el entendimiento humano. Calamares gigantes, peces abisales con formas grotescas y especies descubiertas recientemente nos recuerdan que aún queda mucho por revelar. En ese contexto, no resulta imposible pensar que la leyenda del Ningyo pudo haber surgido de encuentros reales con seres marinos extraños, malinterpretados por los hombres de la antigüedad. Sin embargo, más allá de lo biológico, el Ningyo se sostiene como un símbolo cultural. Representa el miedo colectivo a la desgracia, la fascinación por la inmortalidad y la advertencia contra la codicia humana. En él se refleja una enseñanza universal, que aquello que parece un don puede convertirse en condena, y que la naturaleza, cuando es desafiada, siempre cobra un precio. Es aquí donde mito y realidad se confunden, pues el Ningyo no solo existe en las leyendas, sino también en la mente y la memoria de un pueblo que aprendió a respetar el poder del mar. Lo inquietante es que, incluso en la actualidad, persisten testimonios de pescadores japoneses que aseguran haber visto criaturas de aspecto extraño en alta mar. Algunos describen siluetas humanoides que emergen brevemente de las olas. Otros hablan de lamentos o llantos en la noche, similares al sonido que las crónicas antiguas atribuían al Ningyo. Aunque la ciencia los desestime como ilusiones ópticas o simples ruidos marinos, el misterio permanece abierto. Quizá el Ningyo nunca existió tal y como lo describen las leyendas. O quizá sí, y su recuerdo se ha diluido en el tiempo, envuelto en supersticiones y miedos ancestrales. Lo cierto es que la pregunta que plantea su mito sigue viva. ¿Qué secretos ocultan realmente las profundidades del océano? ¿Cuántas criaturas desconocidas habitan todavía en ese mundo oscuro que cubre la mayor parte del planeta? El Ningyo, entonces, no es solo una historia de terror. Es un espejo de nuestra eterna curiosidad y de nuestros miedos más profundos. Nos recuerda que, aunque avancemos en ciencia y conocimiento, siempre habrá enigmas que escapan a nuestra comprensión. Y mientras el mar continúe siendo un vasto misterio, la figura del Ningyo seguirá acechando en la imaginación colectiva, como un recordatorio de que lo desconocido no está tan lejos de nosotros como creemos. Tal vez, en alguna costa perdida de Japón, todavía se escuche su llanto. Tal vez bajo las aguas insondables, su sombra aguarde silenciosa. Y así, entre mito y terror, la duda persiste. ¿Es el Ningyo una simple leyenda? ¿O una verdad inquietante que el mar aún no está dispuesto a revelar?